hereditaria. Las nefritis hereditarias son un conjunto de enfermedades en el que el principal defecto se encuentra en mutaciones de los genes que codifican la colágena. Entre estos podemos encontrar el síndrome de Alport o la nefropatía por membrana basal delgada. El síndrome de Alport es una nefropatía caracterizada clínicamente por hematuria de repetición con progresión a una insuficiencia renal crónica. Asimismo, los pacientes van a tener sordera de conducción y alteraciones oculares, dentro de las cuales la más común es la dislocación del lente. Su herencia puede darse como ligada a X o como herencia autosómica recesiva o dominante. Los patrones de herencia están dados principalmente por la localización del gen que codifica la cadena de colágeno afectada. La mayoría de los casos están asociados a una herencia ligada al cromosoma X, en donde se codifica la colágena de tipo 5. En estos casos, los pacientes pueden ser masculinos con el espectro de la enfermedad o pacientes portadores de sexo femenino, generalmente con síntomas de hematuria. Esto corresponde al 85% de los casos, y los pacientes masculinos tienen una probabilidad del 90% de desarrollar enfermedad renal crónica antes de los 40 años. El síndrome de Alport con herencia autosómica dominante va a estar caracterizado por hombres y mujeres afectados de la misma manera, con manifestaciones completas de la enfermedad. Los genes asociados son los que codifican la colágena alfa 3 y alfa 4. La patogenia implica mutaciones en los genes que codifican el colágeno de tipo 4. Este está conformado por 3 cadenas intercaladas denominadas alfa 3, alfa 4 y alfa 5 en su forma madura. Generalmente los pacientes, cuando tienen un defecto en la cadena alfa 5 que se codifica en el cromosoma X, van a tener una nefropatía que se manifiesta a edad temprana y con alta probabilidad de una falla renal antes de los 40 años. Las cadenas codificadas en los cromosomas 2 y 3 corresponden a las cadenas alfa 3 y 4, y generalmente estos pacientes tienen una manifestación más tardía. En un paciente con hematuria es indispensable realizar una biopsia, en la cual la mayoría de los casos no va a encontrarse daño por microscopía de luz. Sin embargo, la microscopía electrónica es fundamental para el diagnóstico de esta enfermedad, en la cual vamos a ver áreas irregulares en la membrana basal glomerular, caracterizada por zonas de adelgazamiento y engrosamiento que se describen como en canasta de mimbre. Los pacientes que tienen alteraciones en la colágena de tipo 5 también van a manifestar alteraciones a nivel de la cóclea y de la piel. Se puede hacer el diagnóstico de inmunohistoquímica cuando se hace una prueba específica contra las cadenas alfa 3, alfa 4 o alfa 5. Los pacientes que se encuentran afectados van a tener una inmunotinción negativa dependiendo de la cadena que se encuentre afectada. Asimismo, también lo vamos a tener en los pacientes cuando se tomen biopsias de piel y se haga este estudio de inmunohistoquímica. Conforme la enfermedad progresa, los pacientes pueden tener algunos cambios renales caracterizados por esclerosis focal y segmentaria, así como daño tubulointersticial con atrofia y fibrosis. La presentación es de una hematuria macro o microscópica, generalmente con síndromes cilindrosemáticos. Los pacientes pueden desarrollar proteinuria en etapas tardías o un franco síndrome nefrótico en las etapas terminales. La edad de presentación es temprana y, dependiendo de la cadena afectada, los pacientes tienen probabilidad de desarrollar enfermedad renal crónica, siendo esta mayor en aquellos ligados a X,
generalmente con insuficiencia renal antes de los 40 años. Los defectos auditivos son más sutiles. La lesión de membrana basal delgada o hematuria familiar es una enfermedad bastante frecuente que se puede determinar de manera rutinaria con exámenes de orina rutinarios. En estos pacientes, la característica principal es un adelgazamiento difuso de la membrana basal glomerular. Normalmente esta mide entre 340 nanómetros y la promedio de grosor en estos pacientes varía entre los 150 y los 225 nanómetros. La mayoría de los casos presentan únicamente hematuria, pero puede aparecer también proteinuria leve o moderada. Los pacientes no van a tener alteraciones auditivos o visuales y generalmente el pronóstico de la enfermedad es bueno con un pronóstico a largo plazo bueno. Esta enfermedad está caracterizada principalmente por mutaciones en las cadenas alfa 3 y alfa 4, por lo tanto su herencia es de tipo autosómica dominante o recesiva y los pacientes que son heterocigotos compuestos u homocigotos para la mutación en cualquiera de estas cadenas pueden desarrollar un síndrome parecido a Alport.